Doctor, ¿las enfermedades de encías tienen cura? Esta es una pregunta frecuente, pero antes de responderla tenemos que revisar algunos conceptos, algunas ideas clave. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades son iguales. Sin embargo, son muy comunes y afectan a la gran mayoría de la población. Si es la primera vez que estás por aquí, soy el doctor Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista, y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar su sonrisa con implantes dentales. Y es que las enfermedades de encías, después de la caries, son las enfermedades bucales más frecuentes. Pero lamentablemente no todas son iguales, por eso hablamos de enfermedades de encía. Y tal vez la más conocida es la gingivitis. Esa enfermedad que tú, yo, todos hemos tenido. Esa enfermedad que se produce por la acumulación de bacterias. Y lo primero que tienes que saber es que la enfermedad de encía, o en términos generales, las enfermedades de encía, se producen por un mecanismo diferente al de la caries. Y es que en el caso de la caries, son bacterias que segregan ciertas sustancias que desmineralizan el diente. Por eso es que tú vas viendo un cambio de color, una cavidad, un hueco donde se acumula la comida, que de pronto se vuelve doloroso, sensible a los estímulos como el frío, el calor, etc. Esa es la caries dental. Sin embargo, en las enfermedades de encías, el proceso es totalmente diferente. ¿Y qué sucede? Que nuestro organismo trata de solucionar el problema. Trata de combatir esta inflamación, esta infección, esta migración de bacterias. Y para ello hace que ciertas sustancias del organismo, ciertas células migren para atacar esta infección bacteriana que genera la inflamación, que genera ese sangrado, ese cambio de color. ¿Cuál es el problema? Que al comienzo esta migración de células, de sustancias de defensa, son como la acción de un sniper, como la acción de un francotirador, muy precisa. Sin embargo, si uno se relaja, si uno no va al dentista, si uno permite que esa placa bacteriana, ese sarro, esas bacterias se acumulen, lamentablemente el organismo necesita más herramientas para combatir este problema. Es ahí cuando el organismo decide llevar la artillería pesada, los tanques, empieza de pronto un efecto colateral. ¿Qué significa esto? Que la precisión de la acción del organismo ya no es tan alta y eso conlleva a que sea nuestro propio organismo que genere acciones que terminan haciéndonos daño. Es por eso que se dice que la enfermedad de encías es una enfermedad inflamatoria que se produce por una infección. Es decir, nuestro propio organismo en el camino de protegernos nos termina haciendo daño. Sí, estas enfermedades inflamatorias son más comunes de lo que nosotros pensamos. Entonces nos habíamos quedado en la gingivitis, esta condición, esta enfermedad que todos hemos tenido, muy común, que se caracteriza por ese sangrado, que se caracteriza por ese cambio de color en las encías, por ese aumento de volumen o hinchazón de las encías. Sin embargo, ya decíamos que si eres una persona mayor de 30 años y has tenido esta inflamación durante un tiempo prolongado, tienes alta probabilidad de que tu cuadro migre a una condición más severa. Ahí estamos hablando, refiriéndonos de la famosa periodontitis, también conocida como enfermedad severa de encías o piorrea. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad? Y es que las bacterias se van volviendo más agresivas, más patogénicas. No son las mismas bacterias que vamos a encontrar con la gingivitis. Y el problema es que muchas de estas bacterias son muy resistentes. Esto hace que a pesar de que hagamos muchos tratamientos, estas bacterias pueden quedar impregnadas en diferentes tejidos de la boca y ocasionar que haya una recidiva de la enfermedad si nosotros no nos controlamos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hay alta probabilidad de que la enfermedad se vuelva a desarrollar si es que uno no previene su aparición. Por eso se dice que las enfermedades avanzadas de encías, la piorrea, la periodontitis, son enfermedades que no tienen cura, pero que sí se pueden controlar. Pero ¿por qué es importante que tú controles una enfermedad así o trates una enfermedad así para la cual tienes que tomar algunas acciones específicas, como por ejemplo acudir a un especialista en encías, como es el periodoncista? Bien, estos somos los especialistas en encías, hueso y todas esas estructuras que rodean el diente y que se ven afectadas por esta migración de bacterias. Y tienes que acudir a este especialista. ¿Por qué?
porque estas enfermedades muchas veces son silenciosas. Uno no se da cuenta. De pronto el paciente acude a un control y descubre que tiene una periodontitis que pudo haber sido tratada mucho antes y que lamentablemente ya tiene consecuencias bastante graves. ¿Y cuáles son las características de una periodontitis, de una enfermedad severa de encías? Muy importante. Primero, que también vas a tener inflamación, también sangrado, también cambio de color. Pero a esto, ¿qué se va a sumar? Que de pronto puedes tener más probabilidad de tener mal aliento. Y también vas a observar en una radiografía que empiezas a perder hueso. ¿Qué hueso? El hueso que sujeta ese diente a tu mandíbula. Y en estadios más avanzados de la enfermedad tendrás dientes que empezarán a moverse. Lamentablemente, muchos pacientes llegan cuando ya esos dientes se mueven tanto que no podemos hacer mucho más que extraerlos. Pero, ¿por qué es importante esta enfermedad? Claro, nadie quiere tener mal aliento. Claro, nadie quiere que esos dientes se muevan, que cambien de posición y tener una mala estética. Nadie quiere que de pronto se empaquete con facilidad la comida entre los dientes o de pronto tener dolor cada vez que masticamos. Estas enfermedades severas de encía, la periodontitis o piorrea, han demostrado tener también una relación con otras partes del organismo. Por eso es que hoy, a grosso modo, te contaré que se ha demostrado que hay un efecto entre la periodontitis y la diabetes. La diabetes potencia la periodontitis potencia la diabetes. Por eso es que es muy crítico que en pacientes diabéticos haya un muy buen control de las encías con el periodoncista. También se ha observado que los pacientes que tienen algún problema cardiovascular tienen más probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular cuando tienen una periodontitis no controlada. Incluso si eres una mami que está gestando, tienes más probabilidad ¿de qué? De un parto prematuro o un bajo peso al nacer. Y la relación entre esta enfermedad tan potente pero lamentablemente tan desconocida va más allá. Y hoy hablamos de artritis reumatoidea, hablamos de Alzheimer y muchas otras condiciones las cuales se enlazan con esta enfermedad de origen bucal. Doctor, ¿pero por qué se da esto? Por la inflamación. Lamentablemente la inflamación no solo se queda en la boca, sino migra a otras partes del cuerpo, generando de esa manera un efecto, a pesar de que el problema se originó en la boca. Mi superpaciente. Ya sabes, es muy importante pasar consulta con un dentista cada cierto tiempo definitivamente. Y cuando acudas con tu dentista, pregúntale también por un descarte de enfermedad de encías, de un descarte de una enfermedad avanzada como la periodontitis. Y para eso es sumamente vital que sea un periodoncista, un especialista en encías quien te evalúe. Recuerda, esta enfermedad no es fácil de diagnosticar, pero si la tratas y la diagnosticas de manera muy temprana, será como si nada hubiera pasado. Y si quieres saber más información sobre esto, sígueme en mis redes sociales, en Instagram donde estoy como dr.juansecarelli o en mi página web donde estoy como www.clinicaencías.pe. Recuerda, si quieres recibir más información, también te voy a dejar un link que te llevará a mi lista de correo, una lista de correo donde comparto mucha información todas las semanas. Si este video te ha gustado, no olvides darle un like, suscríbete también al canal para que no te pierdas ningún video y sobre todo recuerda que tenemos un video nuevo cada domingo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o sugerencia, no dejes de escribir acá abajo que yo reviso todos los mensajes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao.